Jorge Luis Borges, escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX. Su mundo narrativo proviene de su biblioteca personal, de su lectura de los libros. Borges llevó la ficción al rango de fantasía filosófica y degradó la metafísica y la teología a mera ficción. Los temas y motivos de sus textos son recurrentes y obsesivos. El tiempo, circular, ilusorio o inconcebible, los espejos, los libros imaginarios, los laberintos o la búsqueda del nombre de los nombres. Entre algunas de sus obras podemos citar Ficciones, de 1944, El Aleph, 1949, o El Hacedor, 1960. A pesar de que su obra va dirigida a un público comprometido con la aventura literaria, su fama es universal y es definido como el maestro de la ficción contemporánea. Solo su ideario político pudo impedir que le fuera concedido el Nobel de Literatura. En el texto de Beatriz Sarlo, una escritora en las orillas, la autora nos menciona que el escritor Jorge Luis Borges imaginó una relación nueva y diferente con la literatura en la Argentina. Reorganizó completamente su sistema colocando en un extremo la tradición gauchesca y en el otro la teoría del intertexto. También menciona que la literatura de Borges es una literatura de conflicto. A pesar de la perfecta felicidad del estilo, la obra de Borges tiene en el centro una grieta. Se desplaza por el filo de varias culturas que se tocan en sus bordes. Borges desestabiliza las grandes tradiciones occidentales y las que conoció de Oriente, cruzándolas en el espacio rioplatense. Es decir, hay un juego en el filo de dos orillas. A pesar de que Borges siempre se resistió al uso político de la literatura, en la trama de algunos relatos se teje oculta, por el esplendor de los mundos imaginarios, una pregunta sobre el orden. La cuestión del buen orden es examinada muchas veces por Borges, así como la lógica de un mundo donde prevalece el desorden cuando el principio de la ley está oculto o ausente. En la lotería, en Babilonia y la biblioteca de Babel hay imágenes de lo social y de un poder consolidado por las arbitrariedades de decisiones incognoscibles o por las fuerzas del mito. Los textos de Borges se colocan en un campo histórico de fuerzas donde se enfrentan ideologías políticas. En cuanto a la cuestión política, ante la ausencia de las instituciones formales del Estado para imponerse mediante la ley, los conflictos se resuelven de manera tradicional. Es así que en los cuentos de orilleros y la relectura borgiana de la tradición gauchesca, la violencia individual, la cual define a la cultura criolla, se resuelve mediante la única ley, el Código de Honor. Por ejemplo, el enfrentamiento de dos hombres en duelo remite a valores bárbaros. El ejercicio de la venganza y la reparación en el duelo define lo que una sociedad es, pero también lo que ella no es. A mitad del siglo XIX, la sociedad argentina vivía el desgarramiento producido por la guerra contra España en los enfrentamientos locales que producían la imposibilidad de unificar una dirección estatal sobre las provincias del Río de la Plata. La derrota de España desarmó el orden colonial y lo reemplazó por otro hasta mediados del siglo. Hasta entonces, la violencia reemplazaba la intervención de un Estado débil o inexistente, cuya fuerza se ejercía con dificultad en la disciplina de los gauchos o en la represión de los indios. El escritor Jorge Luis Borges capta esta configuración y la coloca en el centro de su versión de la cultura criolla. Así explora sus mitos, señala de manera indirecta los orígenes en una sociedad débil, con instituciones ausentes y mucha violencia. En su poema conjetural, Borges trabaja esta oposición clásica, aunque suspende la asignación de valores a cada uno de los espacios. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias derrotado,
de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Este tópico, mencionado anteriormente, se ve reiterado en la obra de Borges de una punta a la otra, como por ejemplo en su texto El hombre de la esquina rosada, una historia de desafío sin ofensa donde el autor introduce una dimensión moral explícita. El informe de Brody es un libro escrito por Borges que consta de 11 cuentos, cuyas tramas no son similares entre sí, pero se basan en el destino y la ética. No son cuentos sencillos. La prosa del informe de Brody es lineal, sencilla y directa. El significado más notorio es el indigno, relato en el que homenajea a Roberto Alt, utilizando la idea del juguete rabioso. En el homenaje se evidencia con la referencia vedada que da Borges nombrando al comisario al que Santiago le cuenta el plan de sus compañeros. Los cuentos que están plasmados en el informe de Brody son La intrusa, El indigno, la historia de Rosendo Juárez, El encuentro, Juan Muraña, La señora mayor, El duelo, El otro duelo, Guayaquil y El evangelio según Marcos. La historia de Rosendo Juárez, un joven gaucho de Maldonado, quien carga con el asesinato de Garmendia. Luego de salir de la cárcel, empezó a trabajar como guardaespaldas de un político. Luego, una noche ante una pelea provocada por un hombre en una cantina, se levanta del lugar y se va quedando como un cobarde, por no querer pelear, pero aclarando que él no era un asesino. Rosendo Juárez, quien desafía sin ofensa, es un espejo en el cual el desafiado no quiere ver su reflejo. Rosendo rechaza el duelo porque quien lo provoca no lo respeta como instrumento que puede restablecer un orden. Solo un cuchillero en decadencia recurriría al duelo. Aquí el ritual del duelo quedaba vaciado de razón. Borges cruza el tópico del duelo con el ideologema del doble que examinado en todas sus posibilidades narrativas y filosóficas durante la década que separan ambos cuentos. El ideologema de los dobles, a través de quienes se cumplen destinos repetidos infinitamente y desconocido por ellos, desplaza la aventura del coraje a un espacio intranquilo donde los personajes repiten acciones sin saber que son impulsados por fuerzas muy diferentes de las que creen reconocer en sus actos. Las variaciones cruzadas del duelo y del doble son una estrategia de universalización. A comienzos del siglo XX, el arribo de inmigrantes reforzó en las élites la necesidad de un orden. Muy pocos pensaban que el pasado podía ofrecer su espejo al presente. Argentina estaba corroída por la ausencia de fuertes lazos culturales. Borges experimenta esta pérdida en sus ensayos de los años 20. Buenos Aires, escribió, necesita fantasmas. Es posible encontrar en esta frase una propuesta de política de la literatura. Fantasmas quiere decir un lugar común y un sentido de continuidad con el pasado. El hecho de compartir los mismos fantasmas abre simbólicamente la posibilidad de recuperar la identidad. Jorge Luis Borges siempre confesó su aversión a una literatura que fuera sensible a las presiones de la ideología y en el prólogo de El informe de Brody, el autor dice: «Mis cuentos quieren distraer y conmover y no persuadir. Mis convicciones en materia política son harto conocidas. No he disimulado nunca mis opiniones, ni siquiera en los años arduos, pero no he permitido que interfiera en mi obra literaria, salvo cuando me urgió la exaltación de la Guerra de los 6 días. A pesar de esto, las ficciones de Borges quedaron marcadas por el curso de la época, por ejemplo, en La muerte y la brújula, donde es examinado el racismo como inculta ideología que desprecia la razón». Soy un pobre cristiano, repuso Treviranus. Llévese todos esos mamotretos si quiere. No tengo tiempo que perder en supersticiones judías. Quizá este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías, murmuró Lonrot. Como el cristianismo, se atrevió a completar el redactor de la Jüdische Zeitung. Borges
subrayó el dilema de todo orden político. No es filosofía política lo que se aprende leyendo a Borges, pero en algunos de sus textos está la forma literaria de un problema, cuando una situación narrativa se construye alrededor de hipótesis que describen un orden radicalmente diferente. Por ejemplo, en el informe de Brody, Borges encara un tema moral y político, pero a diferencia de Swift en los viajes de Gulliver, no hay nobles, y esta ausencia es responsable de aquello que en ambos textos difieren. En el informe de Brody, los personajes no discriminan entre naturaleza y cultura, carecen de una idea de la historia del pasado, ignoran la causalidad, la paternidad. Los personajes del informe de Brody, los Yahus, encontraban respuestas a preguntas fundamentales sobre el orden social sin estar obligados a enfrentar conflictos internos, como es el caso de muchas de las naciones cristianas. Al no discernir entre naturaleza y cultura, ellos no experimentan la brecha que separa muchas veces con violencia. Brody señala que los Yahoo, tanto como los europeos, representan la cultura. El informe de Brody exhibe una mezcla de filosofía política en situación narrativa. El argumento de Borges remite una pregunta sobre el buen orden de la sociedad, y para exponerlo, eligió una estrategia de género que lo ubicara en la tradición de los viajeros filosofantes. La ficción construye un orden, desafía la hermética red del espacio, tiempo y causa, proponiendo un nuevo régimen autónomo de relaciones en la trama del relato, en la figura del texto. La literatura fantástica habla del mundo no a través de su representación, sino por contradicción y divergencia. No le interesa descifrar, sino más bien cifrar. Aunque realidad y ficción son lógicas diferentes, llega un punto en el cual se interceptan las dos. Una lectura revela el conflicto entre ambas lógicas y descubre que la lógica postulada para la realidad contradice la lógica del texto, o que la lógica del texto es más persuasiva y consistente que la lógica atribuida a lo real. En esa intersección, la ficción puede todo y habla de todo sin límites. Cuando al parecer la historia sacó de la escena los valores, la literatura nos propone un modelo tan horrendo como el de la historia, pero siempre más perfecto porque es imaginario y tiene por su naturaleza ficcional la capacidad de establecer un desvío irónico o paródico respecto de la experiencia frente al desorden de los hechos. La invención responde no como un espejo del mundo, sino como una idea del mundo. Avanza apartándose de la empiria. Es así que para Borges la historia es el desconcierto de la diferencia irreductible. Borges construye una literatura que puede leerse como respuesta racionalista al desorden que percibió en su siglo. La búsqueda de un orden imposible pero deseado y la seguridad de que todo orden tiene consecuencias desconocidas y terribles se unen en la desquiciadora serenidad de su escritura. En fin, si la literatura de Borges tiene una cualidad indudable y particular, quizás deba buscársela en el conflicto que perturba la severa articulación de sus argumentos y la superficie perfecta de su escritura. Colocado en los límites, Borges es el escritor de las orillas, un marginal en el centro, un cosmopolita en los márgenes, alguien que confía a la potencia del procedimiento y la voluntad de forma las dudas nunca clausuradas sobre la dimensión filosófica y moral de nuestras vidas. Alguien que, paradójicamente, construye su originalidad en la afirmación de la cita, de la copia, de la reescritura de textos ajenos, porque piensa desde un principio en la fundación de la escritura desde la lectura, y desconfía desde un principio de la posibilidad de representación literaria de lo real.